es la palabra, aparte de COVID y un montón que hemos estado escuchando en este último tiempo para aquí? Creo que es emprendedor, ¿o no? Sí, Totalmente. Todo el mundo habla de cómo emprender, de ser Emprendimiento, emprendedor, de que quiero ser emprendedor, pero no todo el mundo nace con el gen emprendedor. Hay muchos que lo tienen que desarrollar y buscar. Correcto. Total. Quien sí ha nacido con el gen de emprendedor es nuestro querido José Archibold de Nicolo, que es emprendedor desde chiquito. Yo creo que directamente nació, ya emprendió. Oye, desde los 15 Él años. no nació en un parto natural, él emprendió la salida de su madre, así fue directamente. Porque hemos visto una biografía increíble. Increíble. Y nos va a hablar sobre el tema de emprender de verdad, una persona que ha emprendido desde muy chiquita y también nos va a presentar su libro, La vida de un negocio. Miren, aquí tenemos el libro, nos ha mandado, Mira, él me es lo llevo. empresario, conferencista, escritor, emprendedor. ¿Qué más? Todo, ¿Qué más? todo. Todo. Todo, si quieres donar dinero acá no hay problema, José. Bienvenido a Mujer. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Un gusto estar con ustedes. Bueno, Oye, un qué gusto interesante tenerte. esa biografía. Sí, hemos visto tu biografía, de verdad que hemos hablado mucho aquí de emprender y nos parece que eres materia autorizada para hablar con fundamento de lo que es emprender. Hemos visto tu biografía y nos hemos quedado todos como ¡wow! Desde los 14 años empezó a aprender. José, no sé si nos quieres contar un poquito cómo comenzó todo esto. Sí, gracias. Mira, mencionaba Pablo que había nacido con el gen de emprendedor. Yo creo que todos tenemos ese gen, ¿no? Yo creo que dentro de nuestro ADN todos tenemos ese gen. Algunos decidimos desarrollarlos y otros no. No es que fui exitoso desde pequeño, cometí muchos errores y yo creo que eso es parte del proceso. Pero antes de arrancar, quisiera preguntarles si han escuchado alguna vez esta frase. Cuando se habla de emprendimiento, normalmente se dice 80% de los emprendimientos fracasan dentro de los primeros 2 años. ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Cierto? Bueno, la estadística es inclusive un poco más dramática cuando se trata de startups o empresas relacionadas a tecnología, que se escucha hoy mucho, donde de cada 10, solo una sobrevive. Y de seguro la pregunta que me van a hacer en este momento es, José, ¿cuál es la razón por la que tantos emprendimientos fracasan? Correcto. ¿Cierto? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Yo puedo decir algo? La constancia. Cero perseverancia, porque Bueno. siempre van a haber problemas y te vas a estrellar y vas a tener momentos en donde vas a fracasar un poco o tú vas a sentir como que vas al Claro. abismo, pero tienes que mantenerte para La seguir. constancia, o sea, estás Sí. definición de constancia. Exacto, perseverancia, paciencia, paciencia. Eso es Yo digo que el mal uso del dinero Inicial. de las ganancias. cero administración. También, Exacto, buena buen punto. administración. Mira, después de más de una década, yo diría que varias décadas ya, si contamos mi primer emprendimiento a los 14 años, de estar desarrollando empresas y de haber cosechado tanto éxitos, pero también bastantes fracasos, podría confirmar que la razón por la que tantos emprendimientos fracasan es porque el individuo considera emprender como un acto, como una acción, en lugar de entenderlo como un proceso. Y ahora me preguntan, ¿cuál es el proceso entonces adecuado para emprender con éxito? Yo lo divido en 3 etapas y así lo explico en detalle en el libro, las cuales son preparación, que es la primera etapa, que es todo aquello que debes hacer antes de considerar algún día emprender. Porque hoy vemos, muchas personas dicen, quiero salir corriendo a emprender o necesito emprender. Exacto. Pero ahí lo que yo siempre pregunto es, ¿te preparaste para emprender? Es la primera etapa. Segunda etapa, ejecución. Ejecuta es la planeación del negocio, la planeación adecuada, hacer las primeras proyecciones financieras, arrancar tus primeras ventas, entender el mercado. Eso es la segunda etapa. Y la tercera del proceso, en como yo lo divido, es el triunfo, que es una vez sobreviviste esos 2 primeros años, ¿cómo haces entonces que tu empresa crezca y se desarrolle y se convierta entonces en una empresa de clase mundial? Son las 3 etapas en las que la divido. Y hoy, obviamente por tiempo, podemos conversar un poco sobre la primera. Creo que muchas, o digamos la gran mayoría, normalmente cuando se me acercan, he visto que se encuentran dentro de esta primera etapa, que es la preparación. Bueno, Dentro del proceso de preparación, a muchos les ha tocado, José, tener necesidad de emprender, como quien dice, y por eso están por ahí muchos en esta etapa de preparación y muchos de los que no pueden después
desarrollar esos emprendimientos, les ha tocado casi que por inercia. Mucha gente que estaba acostumbrada a automatizarse, a trabajar de empleado, y en este momento le tocó emprender o emprender. Y bueno, y la verdad que hay gente que en esa planeación por ahí pierde un poquito. Así es, se lo encuentra casi como de accidente, ¿no? Como que, güey, me tocó emprender. Exacto. Y por eso hablo mucho del proceso de preparación, porque si no te preparaste adecuadamente, o inclusive no sabes si estás o no preparado, porque puede que estés preparado, pero no lo sabes, y te explico el proceso de preparación adecuado para que tú hagas una radiografía y digas, a ver, yo he hecho esto, ok, estoy listo, o estoy en un 50% listo. Entonces, dentro del proceso de preparación hablo de varias cosas. Uno es las cualidades de emprendedor que uno debe desarrollar. Yo considero que hay 9 cualidades que todo emprendedor debe desarrollar en alguna u otra medida. Les puedo conversar sobre una de ellas que considero que es estructural, por obviamente el impacto que tiene en toda la personalidad del emprendedor, y es el autoconocimiento. Les pregunto, ¿alguna vez han escuchado la frase, o le han dicho de pequeño la frase, dedícate a lo que te gusta? Claro, sí. Claro. La frase, dedícate a lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar. Esa frase la he escuchado. Exactamente, textual, ¿no? Bueno, yo considero que no es lo correcto. Y la razón por la que considero que no es lo correcto, y esto inclusive a veces hago, cuando doy conferencias, hago disclaimers antes de decir esto porque causa un shock, inclusive en muchas personas que tienen muchos años desarrollando negocios. Y yo considero que si lo que tú quieres es ser exitoso en los negocios, lo que debes hacer es dedicarte a aquello en lo que eres bueno. Son dos cosas muy distintas. La mayoría de las personas tienden a confundirlo. A mí me puede gustar mucho hacer algo, pero yo no necesariamente soy bueno en eso. Yo a veces hago el chiste, a mí me encanta cantar, me fascina, pero canto malísimo. Welcome to the club. No, Claro, pero entonces, lo que dice José es muy cierto. A mí Sí, me pasa algo. de verdad. Por ejemplo, yo de chico siempre me han querido ubicar en los roles de ventas de cosas. Me dicen, tú vendes muy bien, tú tienes que vender. Y yo odio vender. A mí no me gusta vender. Por eso nunca me dediqué en nada que tenga que ver con vender. Pero todo el mundo me quiere poner a vender porque las veces que me ha tocado hacerlo transitoriamente, Lo haces bien. lo hago bien. Porque es algo que lo hago casi innato, pero no me gusta. Pero no Entonces te lo que gusta, dice él es pero no eso. te gusta. Si yo quiero ser exitoso, probablemente tenga que ir por el lado de lo que yo mejor hago, no de lo que más me gusta. A mí me Correcto. gusta actuar, por ejemplo. Pero si yo no llego a Hollywood para ser un empresario exitoso de eso, o sea, es más complicado, ¿me explico? Sí. Así, entonces, hay muchas veces que sí, se da el caso perfecto donde justamente aquello que te gusta es aquello en lo que eres bueno, pero no es la mayoría de las veces. Y el comentario que hace Pablo es muy atinado porque a veces me preguntan, entonces, pero ¿cómo yo sé, cómo diferencio si esto es lo que me gusta o es lo que yo soy bueno? Y yo digo, mira, normalmente si tú tienes la duda, no has desarrollado ese nivel de autoconocimiento y tienes la duda, normalmente tú dices qué te gusta, pero las personas te dicen en qué eres bueno. Y es como lo acaba de mencionar Pablo, normalmente te dicen, pero es que este Pablo es un genio en las ventas, él le pone un cliente al frente y tan, lo cierra. O esta persona es un genio con los números, pues es lo máximo desarrollando procesos. Entonces, yo doy el caso a veces de mi empresa. Una de mis empresas, que fundé hace 13 años, es Panama Clean Services y se dedica a servicio de limpieza profesional. Y la gente me pregunta, José, ¿y tú cómo sabías que era bueno en limpieza? ¿Que eso es que sabías barrer, trapear? ¿Qué es lo que hacía? Yo siempre digo que lo que vende mi empresa no es limpieza, son procesos. Y eso es algo en lo que yo muy temprano descubrí que era bueno, en desarrollar procesos. Y nosotros transformamos el mercado ofreciendo un servicio con un nivel de procesos muy diferenciado y se convirtió en una empresa ISO 9001, por ejemplo. Entonces, cuando tú entiendes en qué eres bueno y aplicas eso en tu emprendimiento, tienes una ventaja competitiva inmediata. Entonces, eso es, en cuanto a las cualidades, es una de las cualidades fundamentales y yo siempre digo que es estructural porque te permite, obviamente, evaluar el nivel de desarrollo de tus otras cualidades para ir desarrollándolas, ¿no? Qué bueno, ¿no? Otro de los elementos, que son muchos, es la parte de formación multifuncional. Y ahí viene también un poco en el tema de lo que me gusta, lo que yo disfruto en el día a día o qué debo desarrollar y cómo me reto a mí mismo. Formación multifuncional es, tienes que desarrollarte en varias áreas de negocio operativa, porque cuando arrancas tu negocio, tú eres el único colaborador de tu empresa, ¿cierto? Correcto. Entonces tienes que hacer un poco de todo.
Entonces hay muchas personas que están en su zona de confort. Por ejemplo, en el caso de ustedes, a lo mejor yo le diría, sí, ustedes se ven muy cómodos haciendo el rol en el que están en este momento. Frente a las cámaras, lo disfrutan. A muchas personas le daría muchísimo nervio estar sentado donde están ustedes, ¿cierto? Pero ustedes lo hacen como pez en el agua, ¿cierto? Claro, sí, eso pasa. Entonces ustedes podrían decir, ¿sabes qué? Yo creo que esta área de cara al público, de interrelación, ya la tengo dominada. ¿Por qué no me reto en algo que me cueste, que yo necesite para los negocios? Finanzas. Entonces voy a tomar una posición en el área financiera y yo lo hice. Yo trabajé en logística, operaciones, mercadeo, finanzas. Yo estaba en una empresa en finanzas y se desocupó una posición en mercadeo. Yo dije, yo la quiero. Me decían, José, pero tú eres financiero. No me importa. Si lo hago mal, me despides. Dame la posición. Y ahí aprendí mercadeo y así me cambiaba dentro de todas las áreas. Por eso cuando arranqué ya un negocio, mi primer negocio muy formal, yo podía manejar todas las áreas y obviamente vas contratando gente y ya las personas, como dicen en buen panameño, no te pueden echar cuentos, ¿cierto? Porque si sabes de finanzas, sabes de operaciones, sabes, todo el mundo dice, pues el jefe sabe todo. Aquí mejor vamos rectecito porque él se la sabe toda, pero es porque te has ido preparando poco a poco y no es que necesitas 2, 3, 4, 5 años en un área, en una posición. Exacto. No, pero eso es bueno porque son las herramientas que uno necesita para emprender. Correcto. O sea, uno va aprendiendo, hay formas de aprender, ¿no? Como quien dice, sobre las mismas tablas, que lo dice mucha gente en teatro, que hay gente que aprendió en universidades, en donde sea, en cursos, o hay gente que también aprende sobre la misma calle, en el mismo lugar, haciendo las cosas. Con personas que te dan. Tú trabajando de algo, tienes las herramientas o las vas aculturizando para poder desempeñarte el día de mañana. Claro, cuando uno emprende, me parece que por lo que venía diciendo también José, es como hacer los pasos adecuados, hacer los pasos en orden y no saltar así de voy a emprender y ya me tiro a todo. Claro, por eso también es que tienden a no funcionar las cosas. Si uno se analiza primero, sabe lo que es bueno, sabe lo que le gusta, sabe lo que hace mejor, te preparas, empiezas a hacer un conocimiento de mercado, empiezas como a subir las escaleras de a 1 y no de a 20, es más posible que uno pueda a la hora de emprender hacer algo con éxito o lograr por lo menos lo que uno busca mínimamente en un emprendimiento. No, y me encantó eso de conocer todas las áreas porque se cumple con la frase de que así nadie me echa cuento, porque es verdad, ahí llega un momento en que tú vas creando tu grupo de personas que forman parte de ese emprendimiento, pero uno no puede andar al garete como que, bueno, yo me encargo nada más de esta área y él se encarga de la que está allá, y al momento de ver el tema de la administración, si nos vamos al área de finanzas, pues ni siquiera sabemos notar si hace falta un dinerito, si hay algún tipo de problema pues por el cual no nos está rindiendo el negocio. O sea que es bueno, me encantó ese punto de conocer un poquito de cada área de tu emprendimiento. Eso es necesario. No, y también lo que pasa en muchas empresas, sobre todo en el departamento de mercadeo y finanzas, es que el de mercadeo dice, lo que pasa es que él solamente ve finanzas, él solamente ve números, entonces no sabe lo que realmente la empresa necesita para mercadearse. Y el de finanzas dice, es que ella quiere simplemente pagar y pagar y pagar y botar la plata cuando lo que hay que cuidar es el mínimo centavo. Entonces, conocer esas dos áreas en específico me parece que es un match increíble. Así es. Es lo que te da lo que llamamos en negocio la visión holística, la visión completa del negocio desde todas las perspectivas y poder tener esa empatía de emprendedor, ¿no? Es decir, hoy me pongo en el zapato de finanzas, pero también en el zapato de mercadeo. Exacto. Y tomo decisiones considerando cada una de las áreas. Buenísimo. Y bueno, otra definitivamente que es un área fundamental en el manejo de los negocios o en el proceso de preparación apenas es manejo de las finanzas personales. Y esto creo que siempre se habla mucho. Digamos, uno de los puntos medulares es manejo de la tarjeta de crédito. Es probablemente lo más delicado que hay. Yo siempre digo, para emprender no es que tú necesitas mucho dinero. Porque me dicen, no, pero es que yo he visto gente que emprende sin dinero. Listo, pero si vas a estar todos los días pensando, oye, arranqué mi negocio, pero no sé cómo hacer supermercado, va a ser más difícil. Correcto. Entonces, debes prepararte en una preparación financiera adecuada. Y yo siempre digo, y de manera muy categórica, porque lo he vivido muy de cerca, personas viendo su proceso de emprendimiento, y siempre les digo, el que no maneja adecuadamente sus finanzas personales jamás podrá manejar una empresa. Eso se lo garantizo. Y hay un ejercicio, por ejemplo, que yo recomiendo hacer, y yo siempre le digo a la persona, ¿tú tienes una tarjeta de crédito? Sí. Perfecto. Si es que no tienes varias, ¿no? Pero, mira, si tienes una, yo le digo, ok, repite el proceso por un año o 6 meses, si quieres, de limpiar tu tarjeta de crédito todos los meses. Y eso es algo que yo hacía, pero de manera religiosa. Yo todos los meses pagaba con mi tarjeta de crédito y al final del mes la limpiaba a cero. Si tú logras hacer eso de manera repetitiva,
tú eres una persona que es capaz de manejar tus finanzas personales y eres capaz entonces de manejar las finanzas de una empresa. Gracias, José. No. Te agradezco mucho por el elogio que me Oye, acabas de y dar. te Yo no leo- sabía que era capaz de manejar mi propia empresa, pero como yo hace años que pago mi Ya vas a tarjeta en crearla. totalidad, porque me dijo una vez una emprendedora económica, me dijo un economista, debe lo que quieras, debe hipotecas, Carro. pero nunca jamás debas tarjeta porque te vives pagando impuestos y solamente pagas los intereses y nada más que los intereses. Entonces yo siempre gasto con la tarjeta para sumar estrellas y cositas y lo pago en totalidad En el acto. religiosamente. Así que yo ya puedo poner mi empresa, José. Totalmente. Y te libras de un dolor de cabeza, Sí, o sea. total. No, eso es uno de los aspectos fundamentales. Entonces, obviamente, el proceso de preparación es mucho más amplio que esto, digamos que le he dado la punta del iceberg de varios de los puntos, hay más temas y Abrebocas. varios puntos. Pero obviamente ahí en el libro comparto, el libro se lanzó el año pasado en la Feria del Libro, de hecho fue uno de los libros más vendidos en la feria. Normalmente, bueno, es con Editorial Planeta, que es la editorial de habla hispana más grande del mundo, y normalmente se proyectaba para un lanzamiento de un libro 300 ejemplares y el libro vendió solamente en la primera semana 400 ejemplares. Entonces ya se lanzó en países como Colombia, México, Estados Unidos recientemente y es de todo corazón, lo he compartido, se basa en mis experiencias, de mis aciertos, porque te explico qué hago bien, qué hacer en base a lo que yo hice bien y me resultó y qué no hacer en base a lo que yo hice y me resultó mal. Entonces, Claro. todo está basado en mis experiencias de qué debes hacer, qué no debes hacer en el proceso de preparación, en el proceso de lanzamiento y arranque de tu negocio y en el proceso de expansión de tu negocio, ¿no? Qué bueno, Entonces, José. ahí es lo que partimos. Incluso en este libro también dice en qué momento se debe buscar o asociarse a algún socio, valga la redundancia. O sea, Mira. que no Así es. siempre es necesario. Que tú dices, no, es que yo no puedo sola. Aquí creo que te explica en qué casos debes buscar socios. Eso es bueno también. Así es. De verdad, felicidades, Porque ahí- José. Buenísimo. Ahí te explico en el caso de socios, puntualmente que lo mencionas, yo tuve experiencia con socios, he desarrollado empresas solo y he desarrollado empresas con socios. Y ahí te explico lo bueno, lo malo, lo feo, cuándo sí buscarlo, cuándo no buscarlo, las razones correctas para buscar socios, porque hay razones específicas para buscar socios. Y cómo, si decides hacerlo, entonces, cómo definir todo puntualmente, ¿no? Aparte no hay mejor Y, forma bueno, de contarlo, José, que desde el lado de la experiencia, ¿no? Porque siempre que dicen lo mismo, a ti te pasa algo y todo consejo que te puede dar una persona siempre va desde el lado de la experiencia de cada uno, después tú lo tomas o no. Pero cuando te cuentan algo desde la experiencia, tienes con qué sustentar lo que tú estás diciendo. Porque tú me puedes decir un montón de cosas bonitas de, sí, invierte, abre, porque lo mejor está Emprende. emprender. Qué bueno, yo hago todo, hipoteco la Ajá, casa, ¿y tú? me fundo, me quiero... Pero desde la experiencia tengo con qué sustentar lo que tú me estás diciendo y eso me parece lo más importante a la hora de leer y a la hora de poder ver qué uno hace con lo que uno va a hacer, ¿no? Con lo que uno decide emprender. Así es, y yo trato de ser muy cuidadoso cuando hago comentarios sobre eso y sobre todo el proceso que se vive de recibir información de emprendedores que te dan lineamientos, etcétera, porque yo a veces escucho cosas y me agarro la cabeza, yo digo, wow, pero es que no sabe qué le está recomendando a la gente. Y es muy peligroso y uno tiene que validar siempre a quien escucha. Yo siempre digo, busca un mentor, busca a alguien a quien seguir, busca a alguien de quien aprender, pero antes valida bien realmente la experiencia que tiene esa persona, ¿no? Claro. Yo no te digo exactamente cuál es el camino, yo te digo cuál es el camino que yo seguí, qué me funcionó, qué no me funcionó, y te explico por qué en base a la experiencia. Ya tú decides si tú consideras, inclusive hay gente que me ha dicho, no, yo no lo voy a hacer así, yo considero que hay una mejor. Yo le digo, perfecto, solo que tienes 5 años tratando de desarrollar un negocio y no lo logras. Entonces, cada uno puede decidir cómo hacerlo, pero yo te traspaso la información y te doy la posibilidad de utilizarla, ¿no? Obviamente, en el día a día también trato de compartir información a través de Instagram y mi canal de YouTube, mi nombre, @josearchibald_de_nicolo, y ahí trato de proporcionar información que no logré por incluir en el libro porque creo que hubiera estado escribiendo todavía, así que decidí cerrar el libro ahí y lanzarlo, y el resto de la información los transmito a través de los diferentes canales y las redes. Buenísimo, José. Pregunta personal. Está leyendo, Carolina, mientras nosotros hacemos la nota, ya está leyendo tu libro aquí en vivo, ¿eh? Lo lee minuto a minuto. Es que, no sé, lo abrí, entonces llegué con esto que seguramente es de interés para muchos. Tengo una pregunta Ok. para ti. ¿A los cuántos años compraste tu primer apartamento? Primer apartamento podría tener unos 28, más o menos. Porque dice,
Si te dijera que no solo pagué la mitad de mi primer apartamento al contado, sino que también al emprender tenía mis gastos básicos personales cubiertos por el primer año y así no dependería de mi negocio para vivir y enfocarme en su crecimiento. Tu pregunta obviamente sería ¿cómo lo hice? Y te lo puedo confirmar. Tienes que tener un plan estructurado para ahorrar y te lo puedo confirmar porque precisamente mis primeros intentos de ahorro fracasaron hasta que implementé un plan de esto en el cual se basó en 2 acciones principales. Yo quiero saber cuál es ese plan, porque yo no puedo seguir así. Wow. De hecho, lo explico en el libro porque, como menciona ahí, intenté ahorrar en múltiples ocasiones bajo diferentes metodologías que no me funcionaron hasta que ideé una específica que sí me funcionó. Yo ahorro más o menos de los 13, 14 años. Por eso, obviamente, pude realizar el pago de mi apartamento de 50% al contado. Y uno de los consejos que doy, porque ahí te doy consejos para ahorrar, cuando te hablo de la parte de finanzas personales, es, por ejemplo, siempre ten 2 cuentas. Tengo una cuenta de tu día a día y tengo una cuenta específicamente de ahorros, que sea una cuenta restringida. Yo, por ejemplo, abrí una cuenta separada que no tenía tarjeta clave, no tenía cómo accesar. ¿Cómo sacar dinero? En ese tiempo era tiempo de libreta, ¿no? Un éxito, ahí un sacaba éxito. Un poco mi edad, pero era con la libreta que tú ibas al banco y te la sellaban ahí, salió un poco mi edad. Pero tú, para retirar, tenías que ir al banco. Entonces yo la iba ahorrando en esa cuenta y después cuando llegué a una cierta cantidad de ahorro, la transformé en una cuenta de plazo fijo. Puedes sacar un plazo fijo de 3 meses. Entonces yo empecé a sacar plazo fijo de 3 meses. Y luego lo convertí en plazo fijo de 6 meses para saber que por 6 meses no lo podía tocar. Y después de 1 año. Entonces ya cuando tú tienes esa restricción en tu dinero, tú te olvidas de que ese dinero existe. Y tú te enfocas específicamente en tu dinero, en el que es del día a día, ¿no? Y hay varios consejos que utilicé para lograr ese nivel de ahorro. Y todo está en el libro de José. O sea que si usted quiere, no solo puede emprender, puede saber cómo emprender desde la parte financiera. Y este libro me imagino que es un regalo aquí, me lo puedo quedar, ¿verdad? Y para los televidentes. Porque Sí, como somos tres, no nos lo podemos quedar porque habría que picarlo en 3 pedazos. Yo lo voy a mirar un poco, lo voy a releer y se lo vamos a regalar a un televidente. ¿Está bien, Sara? Se lo vamos a regalar a un televidente para que emprenda y después nos cuente cómo le fue y nos mande cosas de su emprendimiento. No los Papi, leemos los Hay tres. dos. pendiente, papi, está pendiente. 2 libros vamos a Bueno, estar. si hay 2, entonces sí, ya, nos los quedamos nosotros. Vamos a estar regalándole 2 libros a la gente. Son para los televidentes. Mentira, Nosotros lo miramos mentirosos. hasta que se lo lleven. José, nos hemos quedado sin tiempo, pero qué gusto tenerte. Materia autorizada para hablar. Esta eres tú. Si hay una persona que está con pergaminos, con galones para poder hablar de esto, eres tú. Así que de verdad un gusto haberte tenido aquí. Sí, de verdad, Sin duda. felicidades por tan buena iniciativa y por siempre estar inspirado pues, en ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Hasta nosotros que necesitamos eso, Claro esa que guía, sí. esa orientación. Gracias, José. Ya dicen por acá, yo lo Muchísimas- quiero. Sí, ahora vamos a ver cómo se lo Muchísimas gracias. sorteamos a la Gracias, gente. José. Gracias, José. Chao, abrazo. cuídate. Cuídate.